Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy doctora Nidia Valdés. Hoy vamos a hablar de la histerosalpingografía. Vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué es la histero? ¿Es útil aún? ¿Para qué sirve? Indicaciones, contraindicaciones, preparación de la paciente, cómo se realiza, cuáles son las complicaciones y del tema que vamos a hablar nosotros son las principales patologías. Todo lo anterior tengan muy en cuenta porque eso ya lo vieron con sus otros profesores de práctica. A mí me toca hablar de las patologías, pero esto sirve para que ustedes para estudiar para el examen se tomen en cuenta estos temas. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Ya lo vieron, el estudio radiográfico de la cavidad uterina y de las trompas. Bueno, ¿qué me interesa a mí? El rol primario de la histerosalpingografía es la evaluación de las trompas. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros al útero? El endometrio podemos estudiar por ultrasonografía o bien llamada ecografía, que puede ser por vía abdominal o por vía intravaginal. Y después, ¿cómo podemos estudiar al miometrio? Por medio de una resonancia magnética. Esas son las formas que podemos estudiarla. ¿Qué indicaciones tiene la histerosalpingografía ante una infertilidad? Es ahí donde la realizamos. Cuando tenemos abortos espontáneos recurrentes, seguimiento postoperatorio de cirugía de ligadura de trompa o de reversión de la misma, o una evaluación prequirúrgica por miectomía. ¿Qué quiere decir la miomiectomía? Es cuando le sacamos todo el endometrio, le sacamos parte del útero o se le saca todo el útero. Se le saca el útero y también se le puede sacar los ovarios. Bueno, muy bien. Todo esto, la histerosalpingografía es muy importante realizarla y cuando está contraindicada ante embarazo, o sea, hay que hacer un buen interrogatorio de la paciente, y ante infección pélvica activa, o sea, que esté con una infección, no se puede realizar el estudio, hay que suspenderlo. Esa encuesta lo hace el técnico o se sienta con el médico radiólogo. O sea, que tenemos que descartar embarazo, tiene que traer un test, tiene que tener un test negativo de embarazo por gonadotrofina crónica humana. Y se le puede dar profiláctica antibiótica, sí se le puede dar o no, dependiendo de la paciente. Bueno, la preparación de la paciente, qué técnica se realiza. Acuérdense que la técnica preferentemente es la posición supina de litotomía o posición ginecológica a la paciente. Acuérdense de la limpieza del periné, la inspección, la inserción del espéculo vaginal. Tenemos que localizar bien el cervix y hay que medir con el histerómetro qué tipo de le vamos a colocar de tipo de espéculo, y debemos marcar el lado derecho del paciente en la pelvis, acordarse eso siempre. Bueno, ¿cuál es la primera radiografía que vamos a realizar? La proyección antero-posterior de pelvis para visualizar que esté en buenas condiciones, bien localizada y no tomar malas proyecciones. ¿Qué se obtienen? Se obtienen 4 radiografías después de la panorámica de la pelvis. ¿Por qué equipo? Por un equipo de fluoroscopía para evaluar el útero, la cavidad endometrial y las trompas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es lo primero que vemos? Se comienza a instilar el medio de contraste, yodado hidrosoluble. Se aprecian mejor los efectos de llenado y el contorno del útero. Que vemos también el útero totalmente distendido para mejor evaluación de la forma, para saber qué forma de útero vamos a encontrar o estamos visualizando al momento de realizar el estudio. ¿Qué vemos ahí? Demostramos las trompas de falopio. ¿Sí? Bueno, ustedes ven acá, útero, forma
de cono invertido. Esta es la base, estas son las puntas. Trompa izquierda, trompa derecha. ¿No? Se visualizan bien. ¿Estamos? Bueno. Ahí vemos mejor el derrame ya libre de contraste intraperitoneal. Entonces, ¿qué me está dando esto? Una prueba de Coté positiva, porque quiere decir que las trompas están permeables. Estudien bien lo que es la prueba de Coté, positiva y negativa. Bueno, estas son 4 proyecciones, y la que hacemos siempre. La primera, para empezar a visualizar la cavidad, la forma del útero, empezar a visualizar las trompas, y cuando hay ya derrame en la cavidad peritoneal, entonces estamos diciendo que las trompas son permeables, una o ambas. Se toman o se realizan tomas oblicuas según se necesite para visualizar bien las trompas, para desplazar la estructura y para ver la forma de las trompas. Oblicua, acuérdense, oblicua anterior derecha, oblicua posterior derecha, oblicua posterior izquierda. O sea, vamos a ir rotando al paciente, podemos ir moviendo, y el médico radiólogo es el que va a ir decidiendo qué movimientos le vamos a hacer al paciente. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede dar este estudio? El sangrado e infección. Advertir sobre la descarga vaginal en no menor de 24 horas. Pero que el sangrado, lo ideal es que no sea profuso, que no sea mucho el sangrado. Puede tener un leve sangrado, eso puede pasar, puede ser normal. Pero para eso tiene el ginecólogo la paciente. Hay que fijarse e indicarle, decirle que no tenga fiebre, que la leucorrea, o sea, el derrame de líquido no sea fétido después del procedimiento, y si no, ella va a asistir a su ginecólogo. ¿Cuáles son las otras complicaciones que puede tener la paciente? Dolor cólico, reacción vasovagal, reacción local posterior a la asepsia o al contraste, reacción sistémica del material de contraste. Perforación del útero o trompa ya es exagerado, pero puede suceder en algunos casos cuando es muy fiable el útero o las trompas. Si tiene embarazo y uno le realiza el estudio, puede producirle un aborto espontáneo. Ojo con eso, por eso tiene que preguntar bien en qué momento le vamos a hacer. ¿Qué patologías principales podemos encontrar en el útero? Congénitas, pólipos, leiomiomas, sinequias, adenomiosis, tubárica, o sea, de las trompas, oclusión, salpingitis, pólipo, adhesiones peritubarias. Todo eso podemos encontrar como patología. El útero, ¿qué evaluamos en el útero? La cavidad. Nos informa indirectamente sobre el resto del útero. La forma, el tamaño, la forma de la cavidad. Debe lucir bien como un triángulo invertido con contornos lisos y bien definido. Esto es una anatomía patológica dibujada de cómo tiene que estar el útero, los ovarios y las trompas. Eso deben estudiar bien, anatomía, no se olviden. Muy importante. Muy bien. ¿Qué anormalidades congénitas de la forma uterina podemos tener? Fusión anormal de los ductos mullerianos. Esto se realiza o sucede entre las 6 y 12 semanas de gestación. O sea, cuando uno está en el útero materno. ¿Qué patología podemos encontrar? Útero unicorne, resultado del desarrollo inadecuado de uno de los conductos mullerianos. Uno, en este caso, unicorne. Bueno, le realizamos el estudio y vemos un solo cuerpo uterino con un contorno medial irregular y se visualiza una sola trompa de falopio. Se llama útero unicorne. Útero bicorne. No hay fusión completa de los ductos mullerianos. Hay hendidura en el contorno exterior del fondo y la cantidad de fusión varía
de mínima a casi completa. Puede ser mínimo o puede ser completa. ¿Estamos? Bien. ¿Qué observamos en la radiografía? Dos cuerpos marcadamente extendidos. En esta etapa de la imagen aún no se visualizan las trompas. Estamos realizando ahí, ¿vieron? Esa es la imagen que vamos a obtener. Útero septado, ducto fusionado, pero hay resorción incompleta del septum, septum parcial versus completo. Parcial versus completo. Eso vamos a observar. Obviamente que esto lo va a informar el médico, ustedes tienen que visualizar, nomás no es necesario que sí que lo sepan para tener en cuenta que no estamos ante un útero normal. Útero arcuato, considerado como una forma leve de un útero septado. Hay una concavidad menor a la cavidad uterina en el fondo. Útero septado arcuato, depresión del fondo uterino, un hallazgo que podría representar un septum corto o una deformidad arcuata. Esa es la imagen que vamos a obtener. ¿Vamos? Bien. Bueno, a diferencia del útero bicorne, las deformidades arcuatas y septadas tienen contorno exterior normal, por lo cual la imagen en la resonancia es la elección en estos casos, así como actualmente se usa el ultrasonido en resolución 3D o 4D. Defecto del llenado luminal, hallazgo común en la histerosalpingografía. Precaución que vamos a observar burbujas de aire simulando defecto del llenado. Repliegues uterinos variantes, normales, pueden extenderse hasta los cuernos uterinos. Burbujas de aire en el cuerpo y cuerpo izquierdo del útero, con posterior desaparición al llenado de las trompas, pueden ser móviles o transitorias. Repliegue subuterino, defecto del llenado lineal, paralelo al eje longitudinal del útero. Eso es lo que estamos observando en la placa radiográfica. Sinequias o adhesiones intrauterinas, comúnmente cicatrices de trauma endometrial o curetaje. Infecciones endometriales pueden ser su causa y defecto de llenado irregulares lineales surgiendo de la pared uterina. Eso vamos a observar, ¿sí? Esto lo observa el médico, obviamente. Ustedes tienen que ver la imagen nomás, que esté bien enfocado y que se visualice correctamente. Defecto de llenado central oval, centro del útero, defecto lineal corto a través del lado izquierdo inferior cerca del istmo uterino. Eso estamos viendo. Aquí, por un lado vemos una hístero y por el otro lado vemos una ecografía. Esta es transvaginal. Múltiples defectos de llenado intrauterino en pacientes con historia de dilatación y curetaje. Síndrome de Haas-Hermann. Imagen de correlación ultrasonográfica. Hístero por un lado, derecho, e izquierdo tenemos la ecografía TV o transvaginal. Pólipos endometriales también podemos observar. ¿Qué son estos? Cuando crece un área focal del endometrio y que vamos a tener defecto de llenado bien definido y son mejor vistos durante la etapa del llenado temprano de la cavidad. Ahí vamos a observar. Acá tenemos una ecografía, se llama sonohisterografía, que es el método preferido para visualizar los pólipos endometriales. O sea, distilamos líquido dentro de la cavidad y estamos haciendo TV, o sea, transvaginal. Podemos darle doble color, que permite visualizar el pedículo del vascular del pólipo. Entonces visualizamos bien el pólipo. Esto es todo tipo de pólipo. En cualquier lugar se opera, se saca lo antes posible. Tenemos defectos intrauterino ovoide bien definido hacia el fondo uterino.
Entonces estamos observando por la histerosalpingografía ese defecto del llenado y por la histerosonografía también se visualiza dónde está la flecha. Son dos estudios que se pueden complementar. Anormalidades del contorno uterino. Se reconocen dos entidades principales: leiomiomas y adenosis. Muy frecuente, los leiomiomas y las adenosis. Leiomiomas son tumores benignos del músculo liso uterino. Pueden ser subserosos, intramurales o submucosos. ¿Qué vamos a observar? Defecto del llenado bien definido y mejor visto también en fases tempranas del llenado de la histerosalpingografía o de la histerosonografía. Defecto de llenado bien definido en el fondo, fase temprana de la inyección. Se ve que no se llena bien. Está la imagen. Podemos ir tomando como seriadas, según preparo la seriada, o sea, los 6 cortes, y voy tomando si empiezo a visualizar alteraciones en el útero. Imagen menos evidente al ser obtenida con el útero más distendido en el medio de contraste. Ya no se ve tan bien. Al principio del llenado se ve mejor. Gran leiomioma, distorsionando la cavidad endometrial, simulando una masa extrínseca que se desplaza en el miometrio en el contorno uterino izquierdo. Esto también lo podemos ver bien por ecografía. Se visualiza el leiomioma. ¿Vieron? Ahí está. Se ve el desplazamiento, ¿no es cierto? Útero en retroversión con fluido delineado, una masa submucosa en el fondo. Se observa un catéter de la ultrasonografía en el segmento inferior. O sea, por eso instilamos líquido y vamos separando y vamos a poder visualizar bien el defecto. Gran defecto de llenado intrauterino que produce defecto de masa en casi todo el útero. La imagen axial en T2 muestra una masa heterogénea con focos hiperintensos que representa un gran mioma fúndico, componente submucoso. T2 quiere decir tomografía. Resonancia, antición, tomografía. Histero por un lado, resonancia por el otro, en T2. Adenomiosis es la extensión del endometrio al miometrio difuso o focal. Podemos ver un nido endometrial que conecta la cavidad uterina. Esto ya es más para los médicos, pero bueno, tienen que tener una noción por lo menos de lo que estamos realizando. Adenomiosis difusa, donde se observa irregularidades del contorno uterino con imágenes en sacabocado del material de contraste. La imagen sagital en T2 de resonancia que muestra engrosamiento de la zona de unión de las masas más o menos aproximadamente de 1 centímetro. Vieron que por un lado hacemos la histerosalpingo y por el otro lado hacemos la resonancia. T1, T2 son las imágenes en T1 y T2. Eso lo van a ver en tercer año, la resonancia, ahora lo tienen que escuchar nomás. Bueno, ¿qué vemos acá? Un defecto de llenado con aspecto de masa en el fondo uterino, con divertículos llenos de material de contraste, son hallazgos de adenomiosis focal. Todos esos circulitos que ven chiquititos son todas las adenomiosis que encontramos dentro de la cavidad uterina. Y acá tenemos la ultrasonografía o la ecografía por vía abdominal que muestra engrosamiento asimétrico del fondo uterino posterior con ecoestructura heterogénea, ya no es más homogénea, es heterogénea, y poca definición de la zona de unión en el área de la adenomiosis. Se puede descubrir con una buena preparación de la paciente, le hacemos el estudio del ultrasonido, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí tenemos una histerosalpingografía, proyección oblicua posterior izquierda, que muestra colecciones saculares
que se extienden más allá del contorno normal de la cavidad endometrial, compatible con adenomiosis. Van a ver como círculos y pequeños aglomerados tipo rosarios. Que vemos aquí una cicatriz de incisión uterina por cesárea. Puede ser lineal, puede ser irregular, como en este caso se desarrolla un pequeño divertículo en el sitio de la cirugía. También lo vemos por ecografía en la cirugía, pero con el medio de contraste se visualiza mejor la cicatriz. Muy bien. Las trompas de falopio sirven como paso para el óvulo del ovario al útero. Tienen de 10 a 12 centímetros de longitud, cursan a través del aspecto superior del ligamento ancho del abdomen. Bueno, eso es la anatomía, ahí tenemos los ligamentos. La ultrasonografía es el mejor método para visualizar y evaluar las trompas de falopio por encima de la histerosalpingografía. Tenemos a la resonancia magnética. Deben aparecer como líneas delgadas y lisas que se ensanchan la porción ampular. Esta varían de tamaño y posición. Puede ser una trompa, puede ser dos trompas. O sea, normalmente son dos, pero podemos tener anormalidades comunes. Después, las anormalidades comunes en las trompas de falopio son la oclusión o espasmo, irregularidades, alteraciones peritubarias y malformaciones congénitas. Todo esto podemos encontrar en las trompas de falopio. Bueno. La oclusión total puede ser oclusión total, puede ser irregulares y anormalidades. Bueno, eso es más bien para como conocimiento básico, no nos interesa mucho. ¿Qué es la salpingitis ídmica nodosa? Es una causa desconocida, no sabemos cuál es la causa. Puede estar asociada con infertilidad, con EPI. ¿Qué es la EPI? Es la inflamación pélvica a repetición y ocasionalmente con embarazo ectópico. Mucho ojo porque hay casos de embarazo ectópico y esto sí lleva a una cirugía. Pequeños divertículos desde la porción ídmica de la trompa, que puede ser uni o bilateral. Cuando se detecta un embarazo ectópico, normalmente va a quirófano la paciente. No hay otra. Y es una cosa de urgencia. Salpingitis ídmica nodosa, pequeños divertículos y ensacabocado en la porción ídmica de la trompa. Pequeño sacabocado, vamos a observar, esa es la imagen de la histero, muy linda. ¿Qué vamos a ver? Irregularidades tubarias demostradas por múltiples sacos llenos de material de contraste en la luz que se proyectan de a 2 a 3 milímetros por fuera de la porción ídmica de ambas trompas. En las flechas se visualizan bien. Bueno. Espasmo tubárico, ¿qué es? Es la falta de opacificación de la porción distal del segmento espástico más allá de la porción intersticial. No puede ser distinguido por la oclusión tubárica en las radiografías comunes. Administración de espasmolítico y buena opción en la distensión. O sea, por ahí vamos a... Todo esto hay que estudiarla bien a la paciente para poder hacer todos estos estudios. El espasmo. Imagen de llenado temprano donde la trompa derecha no se opacifica, más allá de la porción del cuerno, mientras que la trompa izquierda se opacifica hasta la porción ampular. Posterior a la aplicación de contraste adicional, la trompa se opacifica hasta la porción ampular. Vieron hermosas imágenes donde está demostrando cómo va pasando el medio de contraste. La oclusión tubaria, una de las causas más comunes es la EPI, que lleva a la infertilidad. Se manifiesta
como un corte abrupto del material de contraste. No hay opacificación de la porción distal de la trompa, o sea, no vamos a observar el medio de contraste. Oclusión tubaria, corte abrupto de la trompa izquierda, o sea, no la visualizamos más. Opacificación con contraste hasta la porción ídmica de ambas trompas, con dilatación bulbosa de los aspectos distales. Dilatación de la trompa uterina izquierda, hidrosalping, sin datos de peritonalización, mientras que la trompa derecha tiene aspecto normal. La derecha vemos que toda la trompa tiene su recorrido y la izquierda hace un stop. Y después pasa, de a poquito. Si el bloqueo es ampular de la trompa, podría dilatarse formando un hidrosalping. O sea, se dilata grandemente. ¿Ven ahí? Muy bien. Dilatación de la porción ampular de la trompa izquierda, hidrosalping. O sea, al principio se ve, no se ve las fimbrias normales, como tendríamos que visualizar. Adherencias peritubales. Se manifiestan como loculación del contraste alrededor de la porción ampular de la trompa. Evitan el flujo libre de contraste entre el intestino, ¿no es cierto? Porque esto cae a la cavidad peritoneal. Lleno normal de ambas trompas en la fase temprana de inyección de contraste, con imagen subsecuente que muestra una colección de contraste rodeado que proviene de la trompa derecha. Esto se debido a la adherencia peritubaria y antecedentes de EPIs a repetición. Inflamación pélvica, a repetición. Oclusión tubal irreversible con microinjerto. Pólipos tubarios son raros. Tejido endometrial en la porción intersticial de la trompa. Defecto de llenado redondeados y lisos sin dilatación u oclusión. Entonces tenemos pequeño defecto de llenado de la trompa izquierda proximal, hallazgo compatible con pólipo. Es raro esto, pero sí podemos visualizarlo. Es raro, pero se puede ver. Bueno, muy bien. Hasta aquí esto de... Gracias por su atención. Aquí tenemos una ecografía de un bebé, ¿no es cierto? Ahí se ve el cráneo, la nariz, la boca, el mentón, el abdomen y la columna. Bueno, cualquier dudas que tengan con respecto a lo visto, lo vemos en el Zoom de los viernes. De todas maneras, ustedes tienen que saber que no es normal el útero. La patología no la van a describir ustedes, sino solamente para conocimiento general, y necesito que lo lean, que lo escuchen bien, porque van a escuchar de sus médicos colaboradores en el servicio. Ustedes son la mano derecha del médico, entonces tienen que realizar bien su trabajo, porque un buen trabajo nos va a llevar a un buen diagnóstico. No olvidar nunca eso, que la mejor imagen es su trabajo. Buenos días y que sigan bien.